Pues ya soy mamá y ahora qué. Tenemos invitada aquí a Ingrid. Ingrid es una mamá de dos pacientitos míos, de Rafael y de Alfonso. Estos muchachos han estado en control de niño sano con nosotros en Grupo Médico Pediatra ya de mucho tiempo, pero hay algo que invité a Ingrid para que nos cuente de una historia de cómo se logró hacerle un diagnóstico muy difícil. ¿Sí? Es muy importante, mamás, que sepamos que contamos con diagnósticos a veces complicados para las mamás y que a veces pues, no somos tan escuchadas como quisiéramos por otros médicos. Entonces, el objeto es que Ingrid nos cuente cómo fue su proceso para llegar a un diagnóstico tan importante como es la hiperamonemia. Cuéntanos, Ingrid, ¿cómo empezamos con esta sospecha? ¿Qué fue lo que a ti te detonó la duda? ¿Qué notaste? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi bebé recién nacido comía muy bien, muy bien su pecho y tenía alimentación mixta, pecho y fórmula. Y al mes exactamente empezó a dejar de comer por largos periodos, nos fuimos aumentando a horas, nos fuimos aumentando a que el niño estaba todo el tiempo dormido. ¿Cuántas horas, Ingrid, duraba así sin comer? El tope fueron 18 horas. 18 horas En en un un día, bebé de un un mes de mes. vida. 18 horas y sin movimiento 9 horas. Totalmente dormido lacio, o sea, nada me lo despertaba. No había poder humano que le entrara una gotita de alimento. ¿Y tú qué hacías, Ingrid, en ese momento? Trataba de darle fórmula, me ponía el extractor, le trataba de dar de mi pecho gotitas con goteros, le cambié como 1000 biberones, que porque no era la mamila, no era el biberón, el agarre, vine muchísimas veces con usted a que me dijera cómo me lo podía acomodar, de qué manera, si era el agarre, si era yo. Me acuerdo mucho que cuando llegabas siempre comía y que me Sí. decías tú, es que este niño de veras que allá en mi casa no come. Sí, me lo prendía, me decía, usted, date un baño de agua bien caliente, relájate, préndetelo y no, y hasta que llegaba cuando usted me lo acomodaba y como arte de magia. Él se ponía a comer y no tenía No. límite, no tenía higiene. Gracias a Dios, le hicieron muchas pruebas de laboratorio y en todas estas pruebas nunca salió el azúcar baja, nunca, pero no tenían datos de médicos. No encontré en ese camino muchas veces una respuesta, un médico que se interesara por investigar qué más seguía, porque nada más me decían, se me hace que no contaste bien las horas, son cuates, a lo mejor le diste y no te diste cuenta y ¿A piensas que dónde es el más otro ibas? niño. ¿Venías conmigo y a dónde más ibas? A mi servicio médico y varios más médicos particulares, de los cuales veían los laboratorios, veían al niño y siempre me decían que no era cierto. Es que tu niño se veía súper bien, Sí. siempre se veía muy bien. Nunca bajó de peso, tengo fotos de bebé, de recién nacido, en ese periodo, porque fueron 5 o 6 meses para poderlo diagnosticar, Crecía, gordito, ganaba crecía, peso. él fue el más chiquito, él fue el segundo bebé y a los 15 días me rebasó en talla al hermano cuate y empezó, pues siempre estuvo medio kilo más abajo, pero a pesar de que no me comía por varias horas, No había afección. no había afección. Teníamos que poner la casa en oscuro, totalmente silencio cuando lograba darle el biberón, porque si había un ruidito el niño me soltaba el agarre, ya sea al pecho, ya sea su biberón. Y estuvimos pasando por muchos médicos. Me acuerdo mucho que cuando pasaron como 15 días más o menos que ya había sido, ¿cuántas veces a urgencias? Como unas 2 o 3 veces que te vi en el pasillo, que me decías que ya, o sea, que necesitabas una ayuda porque ya había sido con todos y todos te decían que estaba bien, pero algo le estaba pasando a tu bebé y que empezamos a hacerle, dijimos, bueno,
pues si ella siente la necesidad, porque de verdad este muchacho, exámenes de laboratorio, examen físico, todo estaba bien. Incluso yo llegué a pensar que pues que se trataba de alta ansiedad, porque te acuerdas que estabas pasando por un proceso muy difícil con tu esposo, Sí. tu familia, y no, el niño no mejoraba. Me dijiste, créame por favor, créame que mi hijo no come. Y yo, te voy a creer, vamos a buscar qué es lo que está pasando. Y fue cuando empezaron a hacerle exámenes por neurología. Primero fue un gastroenterólogo pediatra en Chihuahua. Él fue el que me dijo, trae una hiperamonemia, pero aún así él no me lo trató. Él nada más me dijo, trae el amonio muy elevado, él me mandó con neuro. Pero antes de él, cuando pasa eso, que yo le decía a usted, por favor, ayúdeme porque ya son muchos los lugares donde he ido y me dicen que no tiene nada el niño y eran muchas horas sin comer. Usted puso en el grupo médico pediatra con todos los especialistas, puso el caso, puso todos los laboratorios, todos los estudios que tenía el niño y entre todos empezaron a consultar a mi hijo y fue de la manera en que me ayudaron porque no quité el dedo del renglón, porque seguimos, porque usted me escuchó, porque usted me creyó, porque estuvieron todos los doctores auxiliándome, que fueron muchos los doctores que me los consultaron. Fue la endocrinóloga pediatra, fue el genetista pediatra, fueron neurólogos pediatras, fueron gastroenterólogos pediatras, el neumólogo pediatra, usted su pediatra y mi lactante. Para poder llegar a ese diagnóstico fueron muchos estudios, muchos piquetes, muy dolorosos para él y para mí. Y en 3 ocasiones de pruebas de laboratorio, el niño se me quedó hipotónico muchas horas y era una desesperación y era un dolor porque no sabíamos qué tenía hasta que llegamos con el diagnóstico y con el tratamiento espantoso que es que lo más sencillo es como un sodio, como una sal, pero sabe literal la sal, que es lo que se tienen que tomar y obviamente un bebé que solamente se alimenta de fórmula, que solamente se alimenta del pecho, pues es un sabor espantoso y era muy difícil que lo tolerara y aunado a su diagnóstico que él no comía, con ese medicamento que se le tenía que dar cada 3 horas o cada 6 horas, pues el niño tenía el rechazo a cualquier cosa en su boquita, cucharas, goteros, teteras, mamilas, lo que fuera, porque sabía que en una de tantas veces yo iba a ponerle su medicamento para poder nivelar el amonio. ¿Cuál fue de las situaciones que tuviste que enfrentar incluso con nosotros como médicos ante nuestra incredulidad de que cuando llegaste, qué fue lo que más te impactó, se te quedó así de tu corazón de que, ay no, ayuden a las mamás por favor porque yo viví esto? Cuéntanos. Tengo un trauma con un doctor que usted sabe quién es. Lo llevé a la consulta porque no había nadie en el servicio médico pediatra que estuviera atendiendo porque tenían urgencias. Era un fin de semana, todos tenían su consulta, no estaban. En fin, recorrí hasta que llegué con él y de la manera en atenderme, en vez de auxiliarme, en vez de atender al niño, fueron regaños, fueron gritos, fue culparme a mí, fue decirme a mí es la segunda vez que veo a tu niño y que tú no estás teniendo una atención adecuada porque desde un principio él lo que quería era que le pusieran una sonda para alimentarlo por sonda. Desde bebé, desde que yo pedí ayuda, ese fue su diagnóstico. Mandarlo a Gastro a Torreón para que le pusieran una sonda cuando el niño no tenía problemas de deglución, sino no quería alimentarse. Y la segunda vez que llego con él por una urgencia, porque fue unos estudios de laboratorio y se me quedó hipotónico, fue tanto su grito, tanto su regaño, dándome a entender que no estaba actuando bien como mamá, que no estaba siendo responsable, que si algo pasaba iba a ser mi culpa, porque él ya me había canalizado a Torreón con un gastro para una sonda. Yo salí de ahí, perdí el sentido como 5 horas, no reaccioné, me hablaban,
me decían que mis bebés necesitaban comer. Yo quedé totalmente sin sentido como 5 horas, hasta que de pronto, no sé, pude reaccionar. Fue un periodo de estrés muy, muy fuerte, y a la fecha es hora que lo veo y que escucho su voz, aunque lo escuche de lejos, yo tiemblo, o sea, es un trauma Tremendo. muy fuerte. Y la verdad, Ingrid, Muy es que fuerte. tú eres una mujer que luces, tu aspecto físico es sorprendente, o sea, no eres fácil de mostrar así las emociones de todo lo que estabas viviendo en ese momento. Yo pues conozco toda tu historia, pero quien te ve dice, bueno, pues estaba enfermito el niño y ya lo canalizaron y lo atendieron, pero no era solo eso, o sea, tú traías conflictos en la familia bien, bien tremendos, bien tremendos, y que pocas personas médicos les llegaste a contar, o si le contabas también a los médicos, es que sabe que también estoy pasando por estas situaciones. No, no me dejaban, fui muy juzgada. En el tiempo que yo me alivié fue pandemia, mamá primeriza de cuates. El día que yo me alivio, mi mamá COVID, súper grave. Acabamos de perder a 2 hermanos de ella, personas sanas, personas que no tomaban, no fumaban, y se fueron en periodo de 12 días. Entonces fue una situación bien delicada. Entonces sola me enfrento a la maternidad. Mi esposo también se enferma de COVID, y al mes mi niño se enferma, y mi esposo a los 3 meses se pone muy grave, que no sabíamos hasta que lo diagnosticaron con enfermedad renal. Entonces yo corría con mi niño a estudios, a alimentarlo, a quererlo alimentar, con mi esposo, médicos, gastos, y luego con mi mamá, y luego pasaban la visita con mi esposo y no estaba la esposa, y era muy juzgada. ¿Por qué? Pues porque mi esposo estaba en un periodo delicado, muy grave, y no estaba la esposa. Hasta terapia intensiva fue cuando te vi ahí en el pasillo, ¿no? Estaba en terapia. Y aparte que no me crean con el niño, porque ya es que después, te digo, es que eres un mujerón, así te ven y dicen, no, pues si lo platica está tranquila, sí. Pero no, es que ella siempre ha sido así, es que ella, todas sus emociones, todo lo procesa interno, no eres muy de que lo muestres tanto, muy fuerte. Sí. Después usted me vio en el pasillo y me dijo, pues, ¿qué está pasando? Y ahí usted se quedó como... Sí, cuando me contaste el día, todo. La hora que sea, háblame, podemos atenderte a ti, a tu niño, a tu esposo, y desde ahí estoy con ustedes, y más que doctores de mis niños, de mí, la familia muy agradecida. No hay que dejar pasar ningún aspecto de salud de ningún niño, y no quitar el dedo del renglón hasta no dar con el diagnóstico, por muy difícil, por muy duro que sea, para poderlos ayudar oportunamente. Y yo le agradezco de verdad todas sus atenciones, todo el entendimiento, toda la empatía, toda la humanidad, todas las veces que llegaba aquí muy seguido. No, yo internamente agradecida por perdonarme esos 15 días que no realmente te pensé que era debido a tus antecedentes, a tus problemas emocionales, a la vulnerabilidad que tenemos las mujeres con un recién nacido, porque de verdad que era un niño con un diagnóstico difícil, que estaba creciendo, ganando peso, y que en el momento en que yo lo evaluaba se veía pues aparentemente todo bien. Entonces eso de que me hayas dado la oportunidad de volver a confiar en mí, a pesar de que no te ayudé a la primera ni a la segunda, fue como hasta la cuarta, ¿no? Que venía casi todos los días. Que dije, no puede ser algo psicológico, tiene que haber algo. Dije, porque ya, o sea, cuando me dijiste, ayúdame por favor, porque nadie me cree, yo dije, no, tengo que creerle a esta mujer, tengo que creer que algo está sucediendo. Y pues muchísimas gracias, Ingrid, por haber confiado nuevamente, a pesar de que fallé varias veces contigo y que muchos médicos fallamos contigo. Qué bueno que no nos perdiste la fe, porque también me acuerdo mucho de una parte donde me platicaste, no recuerdo bien quién te lo dijo, pero que
ya deja de llevarlo tanto. ¿Cómo fue esa situación? Cuéntanos. Ya me pedían ya los mismos doctores, los especialistas, porque llegaba un especialista y veían el expediente, los estudios, veían al niño, lo examinaban totalmente y me decían que la del problema era yo, que ya por favor parara de estudios, que ya por favor parara de médicos, que ya por favor parara con gastos, que nada más estaba haciendo gastos muy fuertes, porque fueron estudios muy caros, fueron laboratorios muy caros, fueron pruebas muy caras, fue andar por todos lados con médicos y fue muy desgastante, muy caro. Y me decían que por favor ya parara, que nada más me querían sacar dinero, que el niño estaba completamente sano. Hasta que finalmente paramos con el diagnóstico de hiperamonemia con la doctora Abril Molina. Excelente intervención. Me lo logró controlar en un periodo de 3 meses. De 3 meses me lo medicó correctamente y en 3 meses. Y me explicó el motivo, que si me permite me gustaría mucho comentarlo. Claro, claro que sí. Soy mamá de cuates, mamá in vitro, y me dijo la doctora Abril eso. Me dijo, no te estreses, no eres tú, no es tu genética, no es la genética de tu esposo. Los embarazos múltiples in vitro suelen tener o uno o los dos niños un proceso de hiperamonemia. Si no es tratada a tiempo, puede tener repercusiones neuronales delicadas. Entonces ella me agradeció el no haber quitado el dedo del renglón. En todos los estudios que le practicaron y le realizaron a mi hijo, salió bien, me lo estabilizó, me volvió a hacer estudios de control y seguimos en control, ya muy retirado, pero seguimos en control. Pero me dice que es un proceso que pasan las mamás que tenemos embarazos por in vitro. Entonces eso me gustaría compartirlo, porque conozco muchas personas como yo que han tenido embarazos in vitro y tampoco saben y se han enfrentado a situaciones muy similares, que es un diagnóstico muy difícil de llegar, pero sí pasa. Pues ahora ya no va a ser tan difícil porque ya lo experimentamos, al menos aquí en Delicias, ya lo vimos, ya supimos que más información y aunque no es tan frecuente hacerlo, pues ya está latente esta historia. Sí, ya nos, bueno, a mí me dejaste un gran aprendizaje. Primero que nada, si una mamá viene y me dice que su hijo tiene algo, primero asegurarme que su hijo efectivamente no tenga algo, porque luego pasa que como somos mujeres, somos emocionales, luego quieren que echan la culpa, ¿verdad? De que eres tú, estás loca, o estás pensando mucho, o tú traes problemas, pero no, es que uno como mamá tiene algo que se llama instinto. Y eso fue lo que te lleva a ti a insistir. Es que algo no está bien con este güero. Sí, hasta que dimos. Pero de verdad, fue mucha la intervención médica. Se unió todo su equipo, todo ese equipo. Yo me acuerdo que me pidió mi expediente un día en la noche y a los 2 días me citaron aquí todos los especialistas y estaban conmigo y estaban con el niño y todos estaban interviniendo en el caso y fue algo muy bonito porque gracias a Dios, gracias a ustedes, todos los especialistas que se interesaron en mí, que usted pidió apoyo y que todos dieron el apoyo y el acceso de manera inmediata, dimos con el diagnóstico oportuno y pues que también me lo fueron descartando de varias cosas, que me decían, puede ser un probable, hasta que se fue todo cerrando y se llegó al diagnóstico. Gracias a Dios, y fue oportuno y ya ahorita ya nada más pura vigilancia. Sí, pura vigilancia. Ya es muy esporádica la consulta que tiene con neurología. No, hombre, Ingrid, pues muchísimas gracias por venir a platicarnos tu experiencia. Y mamás, los médicos nos equivocamos, ¿sí? No tenemos la verdad absoluta. Y como mamás tenemos que unirnos para ser escuchadas, sigan su instinto. Y pues ya es una era donde no hay de que el doctor manda y yo me quedo quietecita. Ahora es seguirle hasta que nos sentamos cómodas, ¿verdad? Hasta que veamos a nuestros niños bien. Hasta que veamos. Hasta que sintamos nosotras como mamás
el verlos bien, el verlos en su día a día bien, y si algo vemos que no está bien, seguir insistiendo, como lo sigo haciendo, que sigo viniendo a Sí, los así. especialistas, cualquier cosa corro, ya me van a poner aquí un letrerito de cliente frecuente. Le vamos a dar su cartita Ya, de puntos, ya ¿verdad? descuentos. Oye, Ingrid, bueno, para finalizar, Ingrid, algo que también es importante que veamos es que durante este proceso de tu maternidad, pues no ha sido nada fácil. Has tenido altibajos en toda la parte de la familia, pero ¿tú qué le dices a esa Ingrid ahorita? ¿Sí vas a poder? ¿No vas a poder? ¿Ten mucho miedo? ¿Ten confianza? ¿Qué le dices a esa Ingrid de hace ya 2 años? ¿Qué? ¿2 años? Van para 3. Ya para 3. 2 años, 11 meses, van para 3. Primero Dios. ¿Qué le dices a esa Ingrid? A esa Ingrid le digo gracias por no rendirte, y le digo lo que usted me dijo, que los médicos tienen un diagnóstico, pero solamente Dios es el que manda, y la fe es la que mueve montañas. Y 3, pues que si Dios dice ayúdate, yo te ayudaré. O sea, hay quien nos puede ayudar, están los especialistas, el chiste es tocar la puerta correcta y no desistir, hasta que estemos completamente. No hay nada en esta vida como la salud, que estemos saludables nosotros, nuestros niños, nuestra familia. Entonces, mientras estén saludables, las vagancias no importan, salen sobrando, pero gracias por mi resiliencia, me diría, por seguir ahí, por seguir hasta llegar a un punto donde estamos sanos, donde estamos bien. Muchísimas gracias, Ingrid. No, gracias a usted, doctora. Bueno, pues esta es la historia de Ingrid, y si compartes parte de esta historia o tu hijo ha tenido algún proceso en el cual no le han encontrado el diagnóstico, acércate con nosotros. Estamos interesados en apoyar, en servir de verdad de corazón, y pues nos vemos luego, mamás. Gracias, hasta luego.